Muy buenas noches, mis apreciados estudiantes de la carrera de Administración. Les doy nuevamente la bienvenida a este mundo virtual. En esta ocasión vamos a estar desarrollando ya los contenidos programáticos ya de la unidad 2 de nuestro programa de estudio de la asignatura ética. Vamos a estar hablando un poco de lo que es el proceso de la toma de conciencia. Vamos a estar hablando de la persona, del ser humano, del actuar ético, de qué está bien, qué está mal. También un poco de repaso de los principios de un profesional administrativo y el perfil del administrador. Así es que mis saludos nuevamente y bienvenido a este material audiovisual. Un poco ya en esta segunda diapositiva, lo que significa para nosotros la ética. Es una ciencia normativa de la rectitud de los actos humanos según sus principios y razones. También dice que la ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y lo malo. Y desde ese punto de vista, cómo se debe actuar. Esta es una pequeña introducción para entrar a lo que es un proceso de toma de conciencia. Y aquí entramos en nuestra tercera diapositiva y hablaremos sobre la toma de conciencia. ¿Qué nos dice? Que la conciencia moral es un estado en el cual el hombre es capaz de percibir de una manera inmediata y total todo lo que siente o puede sentir. Esa es la conciencia moral. Y la toma de conciencia constituye, dice, darse cuenta de las sensaciones, emociones, pensamientos que ocurren en nuestro ser. Saber la diferencia entre el actuar de cada uno, hacer bien o hacer el mal. Vimos en la primera diapositiva el diablito en un hombro y el ángel en el otro hombro del personaje. Entonces, esa es la toma de conciencia, saber diferenciar entre el actuar de cada uno, si estamos haciendo bien o mal las cosas. Ahora vemos un poco alguna definición, concepto más de la psicología general. Dice que la toma de conciencia es por encima de todo un despertar. Es abrir los ojos desde el interior para ser conscientes lo inconsciente, lo que hicimos inconscientemente, hacerlo consciente y así poder dar el paso e iniciar toda una necesitada revolución personal. Con la toma de conciencia aprendemos a buscar dentro de nosotros mismos todo aquello que nos molesta fuera de nosotros. Aprendemos también a aceptar a los demás tales como son y no pretender cambiarlos. Depende de nosotros como ser humano. Entendemos que el cambio somos nosotros. Si queremos el cambio, debemos cambiar nosotros mismos como personas. ¿De qué entonces depende la toma de conciencia así? Depende de nosotros, de la persona, del ser humano. Si bien la toma de conciencia depende de la persona, del ser humano, nosotros mismos, la palabra persona hace referencia a un ser con poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo, que pueda decidir sobre sí mismo y que cuente con su propia identidad. El ejemplo excluyente suele ser el hombre, aunque algunos entienden ese concepto como otras especies que habitan el planeta. Pero esta persona es el individuo de la especie humana, es el ser humano.
apareció como un resultado de un proceso vinculado a la liberación de esclavos, al menos en teoría, de los bárbaros, y no como un mero concepto abstracto o mental. En la antigüedad la persona era, en efecto, una máscara, una careta que usaban los actores de tragicomedias en los teatros para hablar. La persona era una careta. Y la persona humana dice que es un término más específico que tiene que ver con el mundo civilizado, el ser humano o la persona humana. O si se prefiere con la constelación de los valores morales, éticos o jurídicos propios de este mundo. Esa es la persona humana. Y vayamos al camino que una persona debe seguir. ¿Y ese camino cuál es? Se lo llaman principios. ¿Y qué nos dicen los principios? Son reglas y normas a seguir que orientan la vida de una persona, un ser humano, que orienta la acción conteniendo las facultades espirituales, racionales y sexuales, dice. Se tratan de normas de carácter general y universal, como por ejemplo amar al prójimo, no mentir, respetar la vida, la integridad de una persona, etc. Un principio, como regla, es una ley que se cumple o se debe seguir con cierto propósito. En el latín, principium comienzo, primera parte o parte principal significa. Ese es el principio. Principios fundamentales de la ética profesional. Ya habíamos dado en la unidad anterior, pero vamos a estar dando un pequeño repaso de cuáles son los principios fundamentales. Y son estos: la integridad, objetividad, comportamiento profesional, confidencialidad, competencia y diligencia profesional o competencia profesional. Grabemos bien estos 5 principios fundamentales. Tema examen. Empecemos con los principios. Todo administrador debe cumplir los principios fundamentales, que es la integridad, es la rectitud honorable, el comportamiento recto, de la veracidad, lealtad y respeto a las relaciones de negocio y la prestación de los servicios profesionales y personales. En esto incluye la honestidad, dignidad, conciencia, moralidad, probidad y sinceridad. Son valores. La objetividad también nos dice que es la imparcialidad consciente, siempre de la conducta humana, para evitar prejuicios, conflictos de intereses e influencia indebida de terceros que puedan afectar a la independencia del juicio profesional. Estas son los dos primeros principios de un administrador. Si sigamos la siguiente diapositiva. También la competencia. Competencia. ¿Por qué competencia? Es amparar la calidad de conocimientos. Ser un profesional competente en el área que elige. Y la diligencia con sensatez en el desarrollo de sus virtudes, habilidades, destrezas, acorde a las circunstancias y actividades de servicio que se los contratan, ya sean contadores, economistas o administradores. Esa es la competencia. La confidencialidad es representar la confianza depositada en reserva a la información obtenida o mantener en reserva una información que solamente su directorio, alta gerencia le está confiando a vos, como le está confiando a usted como profesional. Como el resultado de las relaciones de trabajo y de negocios, sin afectar evidentemente la transparencia y las rendiciones de cuentas oportunas. ¿Y qué nos dice el último principio? La conducta o comportamiento profesional, lo que habíamos visto en el dibujo anterior. Es el proceder con prudencia,
y conocimiento en el cumplimiento legal, normativo y reglamentario para evitar cualquier acción que desacredite tu función como profesional. Esos son los principios fundamentales para un administrador.